Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto verles una vez más. Pues hoy llegamos al fin de este bloque de enseñanza, la cual es la identidad del discípulo. Y vamos a hablar acerca precisamente de Juan, el apóstol Juan o San Juan, el discípulo Juan, ese discípulo que llegó a ser el discípulo amado del Señor. Vamos a hablar acerca de él porque vamos a ver sus características con él sí tenemos que identificarnos, tenemos que, ¿verdad? Ubicarnos hacia precisamente ver cómo era él, cómo fue él, para que nosotros también seamos como este siervo de Dios, como este hombre de Dios, que va a ser un gran y poderoso apóstol de Cristo. Bueno, vamos a ver entonces a Juan. En primer lugar, dice que el Señor lo apellidó o lo apodó o le puso el nombre de Boanerges, al igual que su hermano Santiago. Ellos eran dos. Santiago era el mayor y Juan era el que le seguía. Entonces el Señor le pone Boanerges, que significa hijos del trueno. Vamos a ver ahí vamos a ver la cita que nos marca ahí en Marcos capítulo 3, verso 17, y dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Por qué les puso hijos del trueno? Porque me imagino que eran, pues, jóvenes, en ese caso hombres, pues tremendos, ¿verdad? Eran de armas, poder, ¿verdad? Porque eran gente que pues a lo mejor eran muy corajudos o tenían sus caracteres fuertes, y yo no sé cómo eran, pero al ponerles hijos del trueno, es que eran tremendos, ¿no? Pero lo más tremendo de todo no es esto, sino que esos hijos del trueno no se les quedó como a Pedro, que a Pedro se le quedó siempre el mote de piedra o de Cefas, ¿verdad? Incluso cuando más adelante habla el apóstol Pablo acerca de Pedro, dice como Cefas, le habla de Cefas, es decir, se le quedó el mote, pero en el caso de Juan, y de Jacobo, en ese caso Santiago, no se les quedó el mote, se les quitó ese mote de hijos del trono. ¿Por qué? Porque fueron transformados, fueron cambiados. Ciertamente a lo mejor nosotros venimos con muchas fallas, muchos errores, con caracteres tremendos, a lo mejor muchos decimos somos de armas tomar, pero eso no quiere decir que sigamos siendo así. Eso quiere decir que nosotros tenemos que cambiar. Debe de haber una transformación en nosotros. No debemos ser los mismos, sino ir cada día cambiando nuestra vida, cambiando en nuestra forma discipular. Precisamente para eso es el discipulado, para irnos transformando, irnos cambiando, ¿no? Que no seamos los mismos que cuando empezamos o que muchos cristianos llevan ya años en el cristianismo, en la palabra, en el camino del Señor y siguen siendo iguales o a lo mejor hasta peores. Y eso no nos habla de un buen discípulo. Un buen discípulo de Cristo debe verse el cambio, debe verse la transformación, precisamente de ser hijos del trueno a ser hijos o discípulos amados, discípulos piadosos, generosos. Esa es la gran diferencia, ese es a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que aspirar. Entonces, Juan también conocía el corazón de Jesús, se recostaba ahí en el pecho del Señor, dice la palabra. ¿Pero por qué? Porque él quería acercarse al Señor. Él era una persona, me imagino, que también tenía características, que era muy allegado, muy apegado a la persona, porque se acercaba a Jesús, quería conocer, saber su corazón, siempre estaba ahí detrás del Señor, viendo, analizando, viendo si estaba triste, si estaba contento, si estaba angustiado, si alguna situación había en el corazón de Jesús. Por eso precisamente nosotros, así como Juan, esos discípulos que están preparando, debes de saber el corazón del siervo, debes de saber qué es lo que está pasando en su corazón, si hay tristeza, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, qué está pasando en el corazón del siervo, porque muchos nada más lo ven al siervo como un líder, ¿no? Como la persona que se para ahí al frente a predicar, la que nos enseña, la que nos dice, la que nos guía, pero no lo ven realmente en el sentimiento. ¿Qué hay en el sentimiento del siervo de Dios? ¿Te has puesto a pensar qué hay en sus sentimientos, qué hay en su corazón del pastor? ¿Qué es lo que él anhela? ¿Qué es lo que él desea? ¿Cuál es el deseo? Como en el caso de David, cuando dice la palabra que cierta ocasión estaba ahí David en cierta manera de ocioso y dice, ay, que me diera a beber del agua del pozo de Belén, ¿verdad? Y dice que los que estaban ahí inmediatamente oyeron eso, y como aquel dicho que dice, tus deseos son órdenes, ¿verdad? Entonces salieron rápidamente y fueron allá, pero en ese tiempo Belén estaba sitiado por los filisteos, y ellos arriesgando su propia vida fueron y sacaron el agua ahí del pozo de Belén y se la trajeron a David, el cual no la quiso tomar. Dijo, no, ¿cómo voy a tomar yo esto si esa es casi, casi la sangre de ustedes que fueron a arriesgarse por causa de esto, ¿verdad? No, y dice que la derramó ante el Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos amaban a su siervo, amaban a aquel que estaba al frente de ellos. No había
esa como Pedro, ¿verdad? De nada más de alardear, de decir, ah, sí, yo esto, Señor, yo lo otro, y a la mera hora, nada. No, Juan en este caso era un hombre que estaba ahí, ahorita vamos a ver algunas características más, pero conocía el corazón del siervo, conocía el corazón de su maestro, de su pastor. Otra cosa, Juan amaba a Jesús. Dice ahí San Juan capítulo 13, verso 23, San Juan 13, 23 dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Fíjense, dice que Jesús amaba. ¿Por qué lo amaba el Señor Jesús? Porque Juan se daba a amar, Juan se daba a querer, Juan estaba ahí, era siempre amoroso con el Señor. Y por eso el Señor lo llegó a amar tanto a Juan, ¿verdad? Porque era una situación que él veía en Juan el amor sincero, el amor honesto. No veía hipocresía, no veía falsedad en Juan. Al contrario, veía que realmente Juan amaba a él, lo amaba a Jesús con un corazón sincero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor, amarlo. No nada más admirarlo, no nada más verlo, no nada más saludarlo, no. Es amar al siervo de Dios, porque esto va a hacer precisamente que el Señor vea ese amor de tu corazón y el Señor te lleve más como llevó en este caso a Juan. Ahorita vamos a ver hasta dónde lo llevó el Señor a causa de todo ese tipo de cosas que Él puso en su corazón. No lo hacía por hipocresía, no lo hacía por falsedad o por quedar mejor que los otros o para que el Señor lo viera mejor que los otros. No, no había en su corazón envidia, no había en su corazón egoísmo. En su corazón lo que había era amor hacia el ministro, hacia el siervo, porque él veía el esfuerzo que Jesús hacía por ellos, por la gente. Y Juan decía, yo voy a esforzarme también, y voy a amar al Señor. Y lo amaba de todo corazón. Otra cosa, le demostraba su amor. Dice que se recostaba allí en el pecho, acabamos de leer, ¿verdad? Cómo se recostaba en el pecho del Señor y estaba ahí al lado del Señor, siempre al lado del Señor. Me imagino que de repente a lo mejor lo abrazaba, a lo mejor a veces le daba su beso, porque se daban besos, ¿verdad? De mejilla. Y Juan estaba ahí siempre amoroso. A lo mejor hasta que ellos los otros se enojaban con Juan, porque decían, Juan dice, ¿qué tanto veas pegado con el Señor? ¿Qué tanto está ahí abrazándolo? ¿Qué tanto está ahí cerca del Señor, verdad? Porque pues ellos eran así hombres reacios, hombres muy duros, hombres así. Y de repente ver a Juan así muy tierno, muy cariñoso, muy amoroso, pues como que no le checaba, ¿verdad? Pero aún con todo y eso, a Juan no le importaba, porque Juan lo hacía de todo su corazón, le demostraba el amor a Jesús. ¿Qué nos habla esto? Que nosotros tenemos que demostrarle, porque muchos dicen, así, el pastor yo lo amo, o yo, el pastor yo lo estimo, pero no le dicen, pastor, realmente yo lo amo y se lo demuestro, porque el amor no solamente es decirlo, sino también es demostrarlo. Tienes que demostrar el amor que tienes hacia el siervo. ¿De qué manera? Hay muchas formas en las que puedes demostrarle al siervo tu amor, tu aprecio, que decir, siervo, mire, yo lo aprecio, yo lo amo, mire, aquí estoy, esto, el otro, aquello, lo que sea. No meramente solamente que se lo digas, porque decirlo pues, es una cosa, pero realmente demostrarlo es otra cosa. Y aquí lo que hay que hacer es demostrar, que tú le demuestres el amor al siervo de Dios, que tú se lo hagas ver a través de muchas cosas, que puedas, ¿verdad?, traer al siervo, que puedas darle, que puedas ofrecerle. Eso es el amor de Dios hacia la vida del siervo, demostrar ese amor, cómo se recostaba este varón, ¿verdad? Juan, al lado de Jesús. Otro punto más en la vida de Juan, a él, fíjese, a él es el único que le ha revelado el amor de Dios. Y precisamente allí en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, primera de Juan 4:8 precisamente dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fíjense, es el único que habla este pasaje. Es el único. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Andrés, ni Tomás, ni Felipe, nadie de ellos habla acerca del amor de Dios. Y es más, dice, Dios es amor. No dice que tenga amor, no dice que dé amor, sino que su esencia misma es amor. Es el único apóstol de todos los 12, de todos los que estuvieron con el Señor, que precisamente llegó a comprender, no solamente oía, no solamente lo entendía, sino lo llegó a comprender, llegó a recibir la revelación de Dios, que Dios es amor. Fíjense, ¿por qué? Porque precisamente Él se movía en esta área y Dios se lo mostró, Dios se lo reveló independientemente de Jesús el Padre, ¿verdad? Le reveló que Él era amor, que el Padre es amor y que el único que quiere dar es amor. Y por eso Juan predicaba acerca del amor, hablaba acerca del amor. ¿Por qué? Porque a él le fue revelado. Es el único apóstol que habla acerca de esto. Le fue revelado que Dios es amor. Fíjense, qué tremendo está eso porque
No a todos los discípulos, no a todos los que estaban con Jesús les fue revelado estas cosas, solamente al apóstol Juan le fue revelado el amor de Dios, el que Dios es amor. Otra cosa, dice allí en el libro de Juan, capítulo 19, verso 25 y 26, Juan 19, 25 y 26, dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo. Y luego fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque ella habla precisamente que él estuvo a los pies de Jesús cuando él estaba padeciendo, sufriendo. Mientras todo lo dejaron, aquel Pedro que decía, yo nunca te dejaré, no estaba, ya se había desaparecido. ¿Por qué? Porque los andaban buscando. Pero ¿qué hizo Juan? ¿No? Juan estaba ahí al pie de la cruz. Juan estaba con ese amor, con esa compasión hacia Jesús, diciendo, Señor, no es posible. Me imagino que a lo mejor estaba llorando, estaba triste, ¿verdad? Porque estaba viendo el sufrimiento del Señor ahí colgado en esa cruz tan terrible. Y ahí estaba Juan. No, nunca, nunca dejó al Señor, siempre estuvo ahí, a pesar de que se arriesgó, ¿verdad? Porque en un momento determinado él se estaba arriesgando al estar ahí, se estaba arriesgando a que lo agarraran, porque recuerden que había una consigna de una redada en contra de todos los discípulos, agarrarlos para hacerlos igual que al Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, a pesar de eso, Juan dijo, no me importa si me agarran, si me crucifican como al Señor, será un privilegio, pero yo voy a estar al pie de Jesús. Esos son los verdaderos discípulos que siempre están con su maestro, los que siempre están a pesar, porque miren, en la vida del siervo, en la vida del maestro, del apóstol, del pastor, del ministro que está al frente, van a venir muchos ataques, van a venir muchas luchas, van a venir muchas cosas tremendas a su vida, porque es la cabeza. El enemigo siempre va a querer tirarle a la cabeza. Si él sabe que si tira a la cabeza, tira todo. Pero entonces es ahí donde precisamente los Juanes, estos discípulos, deben de estar ahí al pie, decir, aquí estamos contigo, pastor, aquí estamos contigo, maestro, aquí estamos contigo, mi ministro, aquí te apoyamos en lo que quieras, aquí estamos. Qué hermoso es contar con ese tipo de personas, con ese tipo de gente, tanto hombres como mujeres. Porque tanto estaba Juan ahí, como también estaba María, estaba Magdalena, estaban varios ahí de las que seguían al Señor. Ahí estaban también las mujeres y estaba Juan. Qué tremendo es eso, porque eso debe de ser. Porque muchos vienen ataques al siervo, o lo atacan, o pasa algo en su vida, o lo crucifican, algo, y todo lo dejan. Dicen, ah, ese pastor. A muchos hasta le echan más así como dice que le injuriaban al Señor, ¿verdad? A ver si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, ¿no? Así muchos dicen al cielo, a ver, pues no que decías tú, a ver, pastor, que predicabas esto, que predicabas, a ver dónde está, a ver si es cierto, a ver, demuéstralo, hasta en burla, ¿verdad? Y así hay mucha gente hoy día, hay muchos discípulos, muchas almas en las iglesias que quieren ver caer al pastor, que quieren verlo ahí crucificado, que quieren verlo ahí sufriendo, que quieren verlo ahí padeciendo para decir, ay, ya ves, yo te decía que estaba mal. ¿Cuánta gente a lo mejor en ese momento pensó y dijo, mire, ya ves, estaba mal este hombre, estaba mal, porque mira, ya Dios lo está castigando al tenerlo en esa cruz? ¿Cuántos pensamientos malévolos, cuántos pensamientos torcidos venían a la vida de, no solamente de la gente, sino de los discípulos, diciendo, ya ves, este hombre se me hace que sí estaba mal, porque mira lo que le está pasando, Dios no hubiera podido castigarlo si hubiera estado bien. Y así hay mucha gente en la iglesia, muchos discípulos que están viendo a ver el pastor en qué comete mal o cuando cae o esto o lo otro para decir, ya ves, yo te dije que este hombre era malo, este hombre había cosas malas en su corazón y están como el diablo ahí esperando nada más a ver cuándo cae, a ver cuándo lo crucifican. No, tú no seas uno de esos diablos que están en la iglesia. Tú sé un discípulo como Juan, un discípulo que esté ahí al pie de la cruz diciendo, Señor, aquí estoy contigo. Yo sé que no puedo hacer nada a lo mejor, porque son batallas que el ministro tiene que pelear solo, ¿verdad? Pero aquí estoy apoyando, aquí estoy, Señor, diciéndote que estoy contigo, que no te voy a dejar y en lo que yo pueda, aquí estoy, aquí a los pies de esta cruz. Qué tremendo, qué hermoso es esto, ¿verdad? Ser como este hombre Juan, que estuvo ahí en los momentos más difíciles que el Señor atravesaba. Así tienes que estar tú en los momentos más difíciles que atraviesa el siervo. Ahí debes de estar diciendo, pastor, aquí estoy, cuente con mi apoyo, aquí está mi mano, mire, yo le extiendo la mano, las dos manos, y en lo que yo pueda ayudarle, en lo que yo pueda estar, que yo pueda hacer, con todo gusto lo hago, porque yo lo amo, porque yo lo tengo en mi corazón. Eso es lo importante en este caso. Fíjese qué tremendo. Este hombre también, Juan, este discípulo, también vio la gloria de Dios. Vio ahí la transfiguración, ahí en el libro
de Marcos capítulo 9, verso 2, dice Marcos 9, 2, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fíjese qué tremendo, porque Juan vio precisamente, el Señor vio su corazón, dijo, ven para acá, y se lo llevó, y él vio la gloria de Jesús, vio ahí algo glorioso, ¿verdad? Que estaba ahí Moisés y Elías, estaban ahí con Jesús platicando, y vio, imagínense ver ese acontecimiento, porque dice que se transfiguró delante de ellos. O sea, se hizo un cuerpo glorificado, un cuerpo, ¿verdad? De gloria, y eso fue algo impactante. Me imagino que debe haber sido algo maravilloso lo que vieron estos discípulos, pero sin embargo Jesús llamó a Juan. ¿Por qué? Porque él tenía ese propósito, porque él sabía que era un hombre que iba después a predicar, que iba a pregonar todas estas cosas acerca de Jesús. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver manifestaciones grandes de parte de Dios en tu vida? Entonces tienes que ser como este discípulo. Tienes que ser como este discípulo que estuvo ahí siempre con el Señor, en las buenas, en las malas y aún en las peores. Ahí estuvo siempre con el Señor, y ellos son los que alcanzan a ver la gloria de Dios. Si quieres, muchos dicen, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, dame de tu gloria y derrama de tu gloria. ¿Cómo te va a derramar cuando eres un Pedro, cuando eres un Tomás, cuando eres un Judas, cuando eres un Felipe? No se te va a derramar la gloria. Al contrario, tienes que ser como ese Juan, ese hombre amoroso, ese hombre lleno de amor, de misericordia, de bondad. Así debe de ser cada uno de estos discípulos. Cada uno de nosotros debemos ser así como este varón. Bueno, entonces también Jesús, obviamente Jesús lo amaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, como le demostraba a Juan el amor de hacia él, también Jesús le demostraba su amor a Juan. Y por eso es que el Señor amaba. Cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba, qué importante es que Jesús te ame. ¿Sabes que el Señor te ama? Muchos decimos, sí, el Señor me ama y todo así, pero eres como Juan. Le demuestras también a través al Señor, le demuestras tu amor, amando al siervo, amando al ministro, amando a aquel que Él puso al frente, porque muchos dicen esto, ¿verdad? Oh, yo amo a Dios. Yo, claro que yo amo a Dios. Pero al pastor, pues así como que pues, hay con mi reserva, ¿no? Porque yo veo cosas y veo ahí situaciones en Él y no, 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 no. Así de la manera que amas a Dios, debes amar al siervo. Porque precisamente Juan lo dijo. El que no ama a su hermano, ¿qué dice? No ama a Dios, porque Dios es amor. Si tú no amas a tu pastor, a tu ministro, a aquel que puso al frente, ¿cómo vas a poder decir que amas a Dios que no lo ves? Pues no, al contrario, tú debes de demostrar a través de en tu vida el amor hacia el siervo de Dios, y Dios va a ver entonces cuando Él vea que tienes el amor de Él hacia el siervo, Él te va a bendecir y te va a ayudar y te va a dar cosas grandes, cosas maravillosas, y te va sobre todo a amar el Señor de una manera muy especial. Qué tremendo. Bueno, y una vez cuando ya estaba el Señor allí a los pies, cuando estaba Juan, perdón, a los pies de la cruz, cuando Jesús estaba ya crucificado, ahí dice que entonces voltea el Señor. Vamos a leer el pasaje ahí en el libro de San Juan capítulo 19, verso 26. Dice que versículo 26 dice así, San Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y después dice, hijo, he ahí tu madre, ¿verdad? Entonces dice que desde esa misma hora, Juan la llevó a su casa, a María. Está hablando de María, la madre de Jesús. Jesús obviamente veía el sufrimiento de su madre. ¿Qué madre no va a sufrir al ver a un hijo que está padeciendo de esa manera, que le están haciendo cosas tan terribles como le hicieron al Señor Jesucristo ahí antes de la cruz y ya estando en la cruz? ¿Qué madre, imagínense, no se va a doler de esa situación? ¿Verdad? Imagino que el corazón de María pues estaba destrozado, ¿no? Definitivamente, porque estar viendo ese acontecimiento no era nada fácil para ella como madre. Si aún para los otros que no, a lo mejor no eran parientes directos, imagínense como madre, ¿no? Siempre las madres sufren más por los hijos, por las hijas, pero María estaba destrozada. Pero ¿qué hace Jesús? Dice que cuando ve a su madre y ve ahí al discípulo, ¿verdad? Le dice, hijo, ella es tu madre, madre, ella es tu hijo. Entonces, como que los une. Dice, mira, yo te voy a encargar a mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo encargó a Pedro? ¿Por qué no se lo encargó a Andrés? ¿Por qué no se lo encargó a Felipe? ¿Por qué no se lo encargó a Judas? No, claro, mucho menos a Judas, ¿verdad? Pero ¿por qué no se lo encargó? ¿Por qué se le encargó a Juan? Porque sabía que Juan la iba a amar. Sabía que Juan la iba a proteger, la iba a cuidar, como al mismo Señor Jesucristo. Juan iba a ver por su madre. Él sabía que le tenía toda la confianza del mundo
a Juan, ¿verdad? Qué tremendo es esto cuando un siervo de Dios le tiene la confianza a alguien, decir, hijo, cuando llega a ser un hijo espiritual, porque eso después vamos a entrar a ese tema de los hijos espirituales, cuando un discípulo llega a ser un hijo espiritual, uno le tiene toda la confianza de todas las cosas y uno puede decirle, hasta mira, te encargo, ¿verdad? La vida de mi madre, la vida de mi esposa, de mis hijos, qué sé yo, ¿verdad? Porque por la confianza tan grande, porque sabe que es un hombre, una persona a la quien le puede confiar cualquier cosa, aún hasta lo más sagrado que pueda tener la persona, se lo puede confiar. De la misma manera, le confiere a María y le dice, ella es tu madre, cuídala como una madre, cuídala como yo la cuidaba, cuídala tú también, Juan. Y Juan acepta en ese momento ese reto y dice, claro que la voy a cuidar. ¿Por qué? No porque se lo estará mandando a Jesús, que, ay, bueno, ya me mandó al Señor, pues ya voy a tener que cuidar a esa señora. No, por el amor que él tenía, dijo, claro que sí la voy a cuidar con todo mi amor, con todo mi cariño, porque era un hombre que tenía ese amor de Dios en su corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Porque precisamente le confiere a María, y María representa a la iglesia. Precisamente entonces es cuando se te confiere la iglesia de Cristo, cuando tú eres una persona como Juan, llegas a ser ese discípulo, Dios te va a conferir a su iglesia, a su cuerpo, para que lo cuides, para que lo veas, para que estés con ella, para que de alguna manera le hagas, la bendigas esa congregación. Es la manera en la cual vas a ser de bendición a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Otro punto más, le revela los tiempos del fin. Allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, precisamente nos habla acerca de esto, cómo el Señor le revela a Juan precisamente el tiempo del fin, ¿verdad? Le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con Juan? El Señor le revela el tiempo del fin. Es al único que le reveló el Apocalipsis. Es el único. Fíjense, ni a Pedro ni a nosotros no se lo reveló. ¿Por qué? Precisamente es lo que yo quiero que comprendas, que entiendas, hermano. El tener estas características no es cualquier cosa. Alcanzas niveles en los cuales el Señor te va a conferir, te va a dar cosas maravillosas, cosas que no les va a dar a los demás. Por eso tú no te preocupes ni estés viendo, pero pues es que el hermano no es amoroso, la hermana tampoco. Entonces, ¿cómo está aquí la cosa? No, tú olvídate de todos los que están a tu alrededor. Tú sé como Juan, tú di, Señor, yo voy a ser como Juan, yo voy a amar a mi pastor, voy a amar a mi maestro, voy a amar a mi apóstol, voy a amar a aquel que tú has puesto al frente de mí, lo voy a amar, porque eso va a traer grandes recompensas, grandes bendiciones a tu vida. Y una de las bendiciones que el Señor le dio a Juan, al único apóstol nada más, que le reveló el Apocalipsis, todas las cosas que van a suceder todavía, que están sucediendo ya y que todavía van a acontecer, al Señor se la reveló a Juan hace, fíjese, más de, pues ya casi 2000 años, ¿verdad? 2000 años que han pasado en los cuales, hermano, el Señor le mostró a este hombre, a este varón, a este discípulo amado, le mostró las revelaciones que van a suceder, que van a pasar precisamente en los tiempos finales. Fíjense, de ahí la importancia, mis queridos, que seamos y nos esforcemos por ser como este varón Juan precisamente. Y además de eso que le reveló el Apocalipsis, todo lo que las cosas que van a acontecer, también fue el único apóstol que, según se dice en su historia, no murió de mártir. Todos los demás murieron, unos les quitaron la cabeza, otros los crucificaron de cabeza, otros fueron crucificados, otros fueron aserrados, otros fueron muertos en el Coliseo. Bueno, diferentes tipos de muerte bien tremendas, todos los apóstoles de Cristo. Pero el único que no murió de mártir, que no murió precisamente de esto, fue Juan. Es más, se cuenta precisamente que Juan, en cierta ocasión, allí por el año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo, Juan estaba ministrando ahí en la iglesia que estaba en Éfeso. Y ese dato muy importante que ustedes ya lo consideren. Estaba ministrando en Éfeso y fue capturado por el Imperio Romano. Se dice que le echaron a una caldera hirviendo de aceite, fíjense. Pero el Señor lo libró, así como libró a aquellos del horno de fuego, ¿verdad? A los amigos de Daniel, así el Señor libró a Juan de esa caldera llena de aceite hirviendo. Dice que lo echaron ahí y cuando lo sacaron no le pasó nada, no tenía absolutamente ni una quemadura. Qué tremendo, ¿verdad? Todo esto fue mientras estaba el imperio de Domiciano, el emperador Domiciano, pero al morir Domiciano, entonces, perdón, después de que le echan a la caldera y todo, como ven que no lo pueden acabar, no lo pueden matar,
Entonces lo echan a la isla de Patmos, una isla pues, desierta, un islote más bien era, no, ni siquiera llegaba a isla, era un islote ahí, donde lo echan a Juan, dicen, ay, se muere ahí, se va a morir, ¿no? Las serpientes, todos los animales, ahí va a acabar ese viejo, ¿verdad? Y entonces lo echaron ahí, como lo exiliaron ahí a Juan, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que ahí, precisamente en la isla de Patmos, es donde recibe Juan el Apocalipsis, el libro de la revelación. Qué tremendo, ¿no? Porque mientras el diablo quería acabarlo, destruirlo, aniquilarlo, el Señor tenía preparado todavía algo tremendo, porque ya era un hombre anciano, ya era un hombre ya grande, Juan, cuando recibe lo del Apocalipsis, más sin embargo el Señor le revela todas las cosas que van a suceder. Cuando muere Domiciano, entonces lo sacan de la isla de Patmos y pues lo dejan, ya lo dejan libre, ¿verdad? Totalmente. Y él precisamente dice, según la historia, que muere a los 94 años aproximadamente, en buena vejez, precisamente allí en la iglesia de Éfeso. Ahí es donde quedó Juan, donde murió. Tranquilo, en buena vejez. Me imagino que a lo mejor un día fue a dormir, a descansar, y ya al otro día pues ya había dormido, como dice la palabra. Qué importante es, fíjese, hermano, vivir una manera así, ser un siervo así, porque no vas a padecer, no vas a... Juan no padeció, no sufrió lo que los otros pobres estuvieran sufriendo. Juan no, gracias a Dios el Señor lo libraba, fíjese. ¿Cómo es que el Señor te va a librar si realmente llegas a ser un discípulo como Juan? Aún dice ahí que de esa olla hirviendo de aceite, el Señor lo sacó bien y sin ninguna quemadura, sin ningún problema. Por eso esfuérzate a ser un buen discípulo, esfuérzate a ser un discípulo como Juan, porque vas a ser de bendición, no solamente eso, sino vas a recibir bendición. Qué bueno sería morir en buena vejez, ahí tranquilo, ya viejito, ¿verdad, Juan? Estaba ahí, descansó, durmió para la gloria de Dios. Y mire, obviamente, pues me imagino que Juan pues tuvo el privilegio, ¿verdad?, de ver cosas gloriosas ya aún ya habiendo dormido. Por eso es importante, mis queridos hermanos, y quiero cerrar esta enseñanza diciéndoles precisamente eso. Esforcémonos a ser como este discípulo, tengamos esa identidad en nosotros, busquemos el ser, identificarnos con este siervo, con este apóstol, que el Señor de alguna manera fue un consuelo para Jesús, fue una ayuda, fue algo, una bendición para Jesús estando en esta tierra, porque realmente imagínense el ser una persona amorosa, el ser una persona que esté al frente viendo, ayudando, considerando, bendiciendo al ministro, al siervo. ¿Quién no va a querer tener una persona así en la iglesia? Pues todo, me imagino que todos los pastores, apóstoles, maestros que están al frente de la congregación quisieran tener Juanes, ¿no? Quisieran decir, ay, Señor, ¿por qué no me das por lo menos un Juan, ¿verdad? Que me ayude, que me apoye, que me consuele, que me entienda, que me comprenda, que esté allí conmigo en las buenas, en las malas, y que me eche la mano. O sea, ¿cuántos no queremos personas así en la iglesia? Por eso hay que pedir al Señor que el Señor levante Juanes. Y tú que eres un discípulo, que te estás preparando para un discípulo, dile, Señor, yo quiero ser un Juan. Quiero ser este hombre, esa mujer, que sea como este siervo, como este discípulo que después llegó a ser un apóstol de Jesucristo. Así debes de ser tú, esforzarte para que eso pueda suceder y acontecer en tu vida. Así es de que, bueno, terminamos entonces este bloque de la identidad del discípulo y esperando pues que haya sido de bendición, esperando que no te identifiques, no busques el ser como un Judas, no busques el ser como un Felipe, como un Pedro, como un Tomás, como todos esos personajes que también vimos. No busque ser como esos, sino siempre busca ser como Juan, un discípulo amado. El discípulo se le puso incluso después, bueno, los teólogos le han puesto el discípulo del amor, otros el discípulo amado, otros el discípulo o el apóstol evangelista o Juan el evangelista. ¿Cuántas cosas tan hermosas se puede hablar de Juan? No así de los otros, ¿verdad? Que desgraciadamente, pues, actuar de una manera negativa, pero de Juan no se puede hablar cosas malas ni nada, porque al contrario, siempre que hablamos de Juan, se hablan cosas buenas, ¿no? Y ya quedó ahí en su historia, en los evangelios, su vida y en sus cartas, que así quedes tú también a la posteridad, en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Bueno, finalizamos entonces este bloque de esta enseñanza. Esperamos que ya entrar a otro bloque. También vamos a entrar a otra dinámica ya de la escuela ministerial. Ya se les irá diciendo, ya les comentaré la próxima ocasión. Mientras, pues no se dejen, no se olviden de darle like a los videos. Denle like, ahí apóyenos con su like. Suscríbanse también, hermanos, allí suscríbanse.
al igual que pues escríbanos ahí por el WhatsApp, ahí va a aparecer ahí el WhatsApp de la iglesia, escríbanos por Facebook también, eh, ahí por Face, escríbanos también, ya tenemos Instagram, escríbanos también por el Instagram, también por ¿cómo se llama? Twitter, y pues no se olviden de nosotros, escríbanos también y sean esos Juanes Bautistas que sean atentos al siervo, que sean atentos al pastor, al ministro que se frente, sean atentos, sean cariñosos, sean amorosos, den una bendición, pastor, le mando una bendición, espero esté bien, ¿verdad? Ahí estamos, cualquier cosa que se ofrezca, yo voy, le apoyo, le ayudo, qué sé yo, cuántas cosas podemos hacer. Ojalá que esta enseñanza no solamente nos entre por aquí, nos salga por acá, o nada más quede ahí en la mente y no en el corazón. Que esta enseñanza se haga una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga, cuídense mucho mis amados y esforcémonos por ser unos buenos discípulos, unos discípulos como Juan. Bendiciones y adelante.